Praise the Lord. Praise the Lord. El Señor le bendiga, hermanos, hermanas. God bless you, everyone. Let us open our Bibles. Abramos nuestras escrituras en el libro de 1 Timoteo 3:16. We're gonna be reading in 1 Timothy 3:16. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. And without controversy, great is the mystery of godliness. Dios ha sido manifestado en carne. God was manifested in the flesh, Ha sido justificado con el Espíritu. justified in the spirit, Ha sido visto de los ángeles. seen of angels, Ha sido predicado a los gentiles. preached unto the Ha Gentiles, sido creído en el mundo. believed on the world, Ha sido- on the world, Ha sido recibido en gloria. received up into glory. Oremos. Let's pray. Te damos gracias, Señor Jesucristo, We give you thanks, Lord Jesus, por permitirnos estar en tu casa for allowing us to be in your house, para adorar tu santo nombre. to worship your holy name. Tú eres digno de ser adorado You are worthy to be praised. y es una enseñanza para nosotros And it's a teaching for us el venir, Señor, cada primer día de la semana to come every first day of the week para adorar tu santo nombre, to worship your holy name, porque tú te levantaste de entre los muertos because you raised up from among the y dead. venimos a honrar tu resurrección We come to honor your y resurrection a darte gloria y alabanza, and give you glory and worship, porque con esa resurrección because without resurrection tú probaste a todos you proved to everybody que tu muerte era más que la muerte de un hombre, that your death was more than a death of que a tu man, sangre era más que la sangre de un hombre that your blood was more than a blood of a y man, que tus palabras son más que las palabras de un hombre. and your words are more than the words of a man. Padre, y en esta mañana estamos adorando al Dios vivo. Father, in this morning we're worshiping the true living God. Recibe la gloria, Señor. Receive the glory, Lord, Padre, porque tú eres Dios, tú eres el Señor. because you're Lord, you're God. Padre, toma tu palabra y ponla en nuestro corazón. Father, take your word and place it in our hearts. En el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermano. You may be seated. Ciertamente estamos en días muy tremendos. Truly, we are in very tremendous days. Las noticias no descansan. The news never rests. Siempre estamos recibiendo noticias asombrosas en estos días. We're always getting amazing news these weeks. Hemos estado escuchando la palabra nuclear o atómico en estos días. We have been hearing the word nuclear or atomic in these days. Es algo que a todo el mundo llena de temor. It is something that everybody feels with fear. Y sabemos que es una cosa terrible hablar de eso. We know that it's a terrible thing to speak about that. Porque cuando un ataque nuclear comienza, Because when an atomic attack starts, es imposible parar todos los demás ataques que siguen. and it's impossible to stop all the rest of the attacks that Entonces, follow after. pero nosotros tenemos una promesa de parte del hermano Branham, We have a promise from Brother Branham, por supuesto, de acuerdo a la palabra, of course, according to the word, que él dijo que antes que una bomba atómica salga de su cañón, and he said before one atomic bomb comes out of its place, entonces dijo él, la novia se habrá ido de este lugar. the bride will be gone already. Entonces eso es una gran cosa. So that is a big thing. Aún Lot estaba fuera de Sodoma antes que el fuego cayera. Even Lot was out of Sodom and Gomorrah Y- before the fire Y fell. Lot era un centavo, And Lot was a cent. pero la novia de Jesucristo But the son bride of Jesus dólares de Christ, plata. they are silver dollars. Entonces luego mientras hay bombas cayendo en Jerusalén While they are throwing bombs in Jerusalem, y aún los judíos están hablando de algo asombroso. even the Jews are speaking about something amazing. Usted sabe, este país de Irán You know that this country of Iran, en la Biblia es llamado Persia. in the Bible, is called Persia.
no son los mismos filisteos. It's not the same Philistines. Los filisteos son los palestinos. The Philistines are the Palestines. Entonces, por eso es que a Irán no le importa arrojar bombas sobre Jerusalén. That's why Iran, it doesn't care about throwing bombs in Jerusalem. Los palestinos jamás lo harían, The Palestinians will never do it porque la mezquita está allí because the dome is there y ellos cuidan ese and they lugar. take care of that place. Pero los persas no les importa. But the Persians, they don't care about it. Entonces, imagínense si una bomba destruye esa mezquita. Can you imagine if a bomb destroys that El dome? lugar está listo para el tercer templo. The place will be ready for the third Entonces, temple. ¿en qué tiempo estamos? So in what time are we Estamos living en in? tiempos asombrosos. We are in an amazing time. Y al mismo tiempo, And at the same time, León XIV está sentado en el concilio de Nicea Leon the 14th is sitting in the Council of Nicaea. y no sabemos qué cosas van a suceder And we después de don't know eso. what things are going to happen after. Pero tenemos la palabra profética más segura But we have the prophetic word more secure. y tenemos que tener nuestros ojos puestos allí. And we have to keep our eyes placed in that. Entonces vamos a continuar estudiando el libro de Hebreos So we're going to keep studying the book of para Hebrews terminar el capítulo 2. to finish chapter 2. El apóstol Pablo nos habla de la suprema deidad, The Apostle Paul is talking to us about the godliness, supreme the, deity. Ajá. the Ento- great mystery of sí, the supreme deity. supreme Ajá, o sea, es lo que él dijo en Timoteo, que es el gran misterio de la piedad. is what he said in Timothy, that is the great mystery of the En godliness. la visión de Patmos, In the Patmos vision, lo leímos el culto pasado. which read the last service, El hermano Branham dice en el párrafo 132, Rabbanah says in the paragraph 132, la mayor de todas las revelaciones es la deidad. the greatest of all revelations is the deity, La deidad suprema de nuestro Señor Jesucristo. the supreme deity of our Lord Jesus Christ. Y ustedes no pueden llegar a la primera base hasta que crean eso. You can't get to first base until you believe that. Cuando el hermano Branham nos explica estas cosas en el libro de Hebreos, When Brother Branham explains these things in the book of Hebrews, dice, aquí está la carpeta roja de bienvenida extendida para todos ustedes, he said, here is the red carpet extended for every one of you, invitándolos a venir a la gloria del Señor. inviting the people to come to the glory of God. Entonces, ojalá que podamos ver esa carpeta roja I hope we can see that red carpet y que podamos caminar por ese camino. and we can walk through that way. ¿Usted recuerda lo que esa carpeta roja en el mensaje de gracia? You remember that red carpet in the message of grace? El hermano Branham habló de aquel hombre que había matado al hijo del rey. Brother Branham spoke about that man that killed the son of the king. Dijo, este hombre estaba condenado para morir, This man was condemned to be killed, pero el rey lo visitó en su celda. but the king visited him in his cell. Gloria a Dios, él vino a nuestra celda. Glory to God, he came to our cell. Él descendió de la gloria y vino entre He nosotros. came down from glory and came among El us, rey de reyes. the King of Kings. Entonces él habló con aquel pecador, So he spoke with that sinner, pero aquel pecador estaba arrepentido. but that sinner was repentant. Cuando el rey vio el arrepentimiento, When the king saw the repentance, eso es lo que el rey quiere ver, that's hermano. what the king wants to see. Aún Acab fue perdonado cuando se arrepintió. Even Ahab was forgiven when he repented. Dios ama el arrepentimiento. God loves repentance. Él sabe que todos somos pecadores. He knows that we are all sinners. El hombre más sabio del mundo dijo, The wisest man in the world said, no hay hombre que sea justo que nunca peque. there is not a man that is righteous that never sins. Es que nacimos así. We were born like this. Pero Dios ama ver el arrepentimiento. But God loves to see Y él repentance. vio el arrepentimiento en aquel hombre que estaba condenado a muerte And he saw the repentance of that man that was condemned to death. y dio la orden a sus siervos. And he gave the order to his servants. Dijo, levántenlo, Raised him up, límpienlo, cleaned him up, vístanlo. dressed him up, Y dijo, y llévenlo al palacio. and take him to the Y palace. cuando aquel hombre estaba cambiado ahí en la celda, And when that man was changed over there in the cell, dijo él, desde la carroza hasta la celda descendió la alfombra roja. from the chariot to the cell, the red carpet came down. La alfombra roja de la sangre de The Jesucristo red carpet of the blood of Jesus Christ para darle la bienvenida. to give the welcome. Y dijo, ahora tú serás mi hijo. He said, now you will be my son. Guardemos eso en nuestra memoria Keep that in our memory mientras leemos el libro de Hebreos capítulo 2. while we read the book of Hebrews chapter 2.
Decíamos el culto pasado We said last service que hay dos herejías que entraron a la iglesia cristiana. that there are two heresies that enter into the Christian church. The Christian Church, yes. Y estas dos herejías todavía se están predicando, And these two heresies are being preached a- yet, aún en los púlpitos del mensaje, even in the pulpits of the message, porque están mezcladas con las ideas de los hombres. because they're mixed with the doctrines of man. Entonces, hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, Talking about our Lord Jesus Christ. una herejía dice One heresy says que Cristo es absolutamente divino, that Jesus Christ, Jesus is absolutely divine, pero que no es igual que nosotros. but he's not the same like us. Jesús no era un humano como nosotros. Jesus was not a human like us. Eso está siendo predicado en los púlpitos del mensaje. That is being preached in the pulpits of the message. Sí, ellos niegan que Jesús era un hombre igual que nosotros. They deny that Jesus was a man just like us. Y cuando usted hace eso, And when you do that, destruye su propia alfombra roja. you destroy your own red carpet. Y están los otros And there's the others que hacen a Jesús tan humano that make Jesus so human. y niegan por completo que él era divino. And they deny completely that he was divine. Unos dicen que era un Dios que parecía hombre, Some of them say that there was a God that looked like a man. y otros decían que era un hombre nada más. And some others said that it was just a man. Y Nothing ambos else. pensamientos están equivocados. And both of those thoughts are ¿Era wrong. Jesús divino? Was Jesus divine? El hermano Branham dijo que sí. Brother Branham said that he was. Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Jesus is Jehovah of the Old Testament, Como estudiamos en el culto pasado. as we said last service. Ahora, ¿era Jesús humano? Was Jesus a human? ¿Qué tan humano era Jesús? How much of a human was Jesus? Esa es la pregunta esta mañana That is the question this que morning. Pablo nos va a revelar en Hebreos 2. That Paul is going to reveal to us in Hebrews, Hebreos chapter 2, 2. verso 5. Hebrews 2, chapter 5, verse 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. For unto the angels had he not put in subjection the world to come, wherefore we speak. Dios no puso a los ángeles a gobernar el mundo que viene. God didn't place the angels to govern the world that is coming. Por supuesto, estamos hablando con creyentes, ¿no? Of course, we're talking about with believers. Right? Gente que sabe que este mundo va a terminar y viene un nuevo mundo. People Sí. that knows that this world is going to end and we're going to have a new world. Ahora, los ángeles son los ángeles del cielo Now the angels are the angels from heaven, y los ángeles de la tierra, los profetas. and the angels from the earth, the prophets. Entonces Dios no colocó a ningún ángel sobre las cosas, sobre la eternidad, So God para didn't place gobernar la eternidad. any angels to govern eternity. Entonces lo siento, hermanos. So I'm sorry, brothers. William Branham no tiene reino. Brother Branham doesn't have a kingdom. William Branham no es rey de nada. Brother Branham is not a king over anything. No, él no está allí en esa posición. No, he's not there in that position. Dios no sujetó a ningún ángel el mundo venidero. For unto the angels he had not put in subjection the world to come. Discuta con Pablo. You argue with Paul. Verso 6. Verse 6. Testificó uno en cierto lugar diciendo. But one in a certain place testified, Uno. saying, one. El hermano Branham lo lee así. Brother Branham says it like this. Testificó empero un ángel en cierto lugar diciendo. He said, but one angel in a certain place testified, saying, Porque está hablando de los ángeles. because he's speaking about the angels. Entonces uno de esos ángeles testificó. So one of those angels testified. ¿Y sabe de quién está hablando? And you know of Del- whom he's speaking about? Del rey David. Of King Y David. dice el profeta, David era un ángel. David was an angel, Y un ángel testificó de Cristo. and an angel testified of Christ. Dice él. Pero uno testificó uno en cierto lugar diciendo, But one in a certain place testified, saying, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? what is a man that thou art mindful of him? O el hijo del hombre, que le visites. Or the son of man that thou visitest him? Recuerde, él está citando las escrituras. He's quoting the scriptures. Esto es el Salmo 8. This is Psalms 8. Y continúa citándolo en 3 versos. And he keeps quoting him in 3 verses. Ahora, cuando dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? When he said, what is a man that thou art mindful of him? La palabra hombre allí es mortal. The word here, man, is a mortal. Está hablando no de Adán, He's not speaking about Adam.
porque Adam habla de hijo de Dios, because Adam is speaking about the Son of God. sino que usa otra palabra que es Enosh, He uses another word that is Enoch, que significa hombre mortal. that means mortal man. Pero David está hablando del Mesías, But David is speaking about the Messiah, el hijo del hombre, the Son of Man, el hijo de Adam, the Son of Adam, el Mesías prometido, the promised Messiah. y le llama un hombre mortal. He calls him a mortal man. Es algo asombroso. Something amazing. Dice el verso 7. Verse 7 says, Tú le hiciste un poco menor que los ángeles. Thou madest him a little lower than the angels. Coronástele de gloria y de honra y pusístele sobre las obras de tus manos. Thou crownest him with the glory and honor, and didst set him over the works of thy hand. Esas son palabras de David. These are the words of No de David, Pablo. not Él of está Paul. citando las He's escrituras. just quoting the scriptures. Es algo maravilloso. It's something El amazing. hermano Branham habla de este verso Brother Bennett speaks about this y verse. dice, tú le hiciste un poco menor que los He ángeles says you made him a little lower than the angels porque él era un ser humano. because he was a human being. El ser humano es un poco menos que los ángeles del cielo. The human being is a little lower than the angels from heaven. Si usted mira un ángel, él también es un hombre, If you see an angel, he is also a man, pero es un hombre en un nivel superior. but he's a man in a superior Sí. way. Pero los hombres, aquí estamos en este mundo, But the man, we're here in this world, un paso más abajo que los ángeles. one step lower than the angels. El hermano Branham nos habla de eso, Brother Bennett speaks to us about this, pero es algo asombroso, but it's something amazing porque en el capítulo 1, because in chapter 1, Pablo nos ha estado diciendo que Jesús es superior a los ángeles. because Paul has been saying that Jesus is superior to the angels. Entonces ahora nos dice que era inferior a los ángeles. Now he's telling us that he was inferior to the angels. Por supuesto. Of course. Él era menor que los ángeles porque era un humano He was lower than the angels because he was a human. y era el mayor de todos los profetas. And he was the greatest of all the prophets. Por eso era superior a todos los ángeles. That's why he was superior to all the angels. Ahora yo puedo leerle eso, pero vamos a I avanzar. can just read you that. Verso I'll read 8. more. Verse 8. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Thou hast put all things under his feet. Entonces ahora Pablo explica. Now Paul is explaining. Porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. For thou hast put all things under the subjection of the feet. For in that he put all in subjection under him. Ajá. He left He nothing. let nothing that is not put under him. O sea, Dios puso todo bajo control del Mesías. God placed everything under the control Y of the no hay Messiah. nada que esté fuera de su control. And there is nothing that is outside of his control. Así lo dijo. That's how he said it. Aunque Pablo hace una aclaración. Paul says, gives a declaration. Dice, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. But now we see not yet all things put under him. Y usted sabe que eso es cierto. And you know that is the truth. Todavía hay pecado en el mundo. There is still sin in the world. Todavía hay maldad. There's still a crime. Wickedness and crime and everything. Y todavía hay muerte. There's still death. ¿Cuándo es que Cristo va a gobernar todas las cosas? When will Christ govern all things? Todo está bajo sus pies. Everything is under his Jesús feet. lo dijo. Jesus said, Todo poder me es dado all power has been given unto en me el cielo y en la tierra. on earth and on heaven. Pero Jesús no dijo eso al principio de su ministerio. But Jesus didn't say that in the beginning of his ministry. Jesús lo dijo cuando Él se levantó de entre los muertos. He said that when he raised up from among the dead. Él había vencido y había pagado el precio de la redención. He overcome and paid the price of redemption. Ahora Él se había unido con el anciano de días. Now he has joined with the Ancient of Days. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. All power has been given unto me from heaven and on earth. Pero aún todavía estamos esperando que eso sea visible. But we're waiting still for that to be visible. Mire, 1 Corintios 15:21. Look at 1 Corinthians 15:21. Vamos a leer esta porción. I'm going to read this portion. Espero que usted me ponga atención. I'll be paying attention. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. For it says, by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Y estos herejes que están en el mensaje And these heretics that are in the message dicen,
Por un hombre entró la muerte, Adán. For since by man came death, Adam, Y entonces por un hombre viene la resurrección de los muertos. then by man come also the resurrection of the dead. William Branham, William Branham, porque él es hombre. because he's a man. No está hablando de Jesús porque Jesús no es hombre. He's not talking about Jesus because Jesus is not a man. ¿Ve usted que todavía están predicando la misma herejía? Can you see that they're preaching the same heresy? Tratan de hacer que Jesús sea algo diferente que nosotros. They try to make that Jesus to be something different from us. Pablo está diciendo claramente Paul is saying clearly que Jesús es la resurrección y la vida. that Jesus is the resurrection and life, Y que Jesús era un hombre igual que los demás. and that Jesus was the same as anyone. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. For as in Adam all die, even in so in Christ shall all be made alive. Así dice la Escritura, That's hermano. how the scripture says. Entonces, ¿de quién está hablando? So what is he speaking about? Talking No del séptimo ángel. about the seven angels. Está hablando de Cristo. He's speaking about Christ. No, hermano, porque cuando la Escritura dice Cristo, está hablando de William Branham. No, brother, because when the scripture says Christ, it's talking about William Porque Branham. allí no dice Jesucristo, allí dice Cristo. It doesn't say Jesus Christ there, it says just Christ. Esto es otra mentira, That is another lie. predicada en las iglesias del mensaje. Preaching the churches of the message. Cristo es la traducción al griego de la palabra Mesías. Christ is the translation from the Greek of the word Messiah. Y no hay dos Mesías, And there is not two Messiahs. solo hay uno. There's only one. Y ese es Jesús. And that is Jesus. Así como en Adán todos mueren, así también en Jesús todos serán vivificados. For us in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. But every man in his own order, Christ the first fruits. Ahora Afterward, escuchen they- esto, que esto está bueno. Afterward, they that are in Christ at his coming. Ajá. Next. Dice, y luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even to the Father. Cuando habrá Padre. quitado todo imperio y toda potencia y potestad. When he shall have put down all rule and all authority and power. Porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. For he must reign till he had put all the enemies under his feet. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. And the last enemy that shall be destroyed is death. Porque, y vuelve a citar la escritura, And he quotes the scripture again. porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. For he had put all things under his feet. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuando a aquel que sujetó a él todas las cosas. But when he said all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him, Jesus Christ. Luego, sí, es difícil. Pablo habla de una manera muy difícil. Ajá, dice, mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Aquí es donde el misterio de la piedad se hace grande. Here's where the mystery of the deity becomes greater. Jesús es el Hijo de Dios. Jesus is the Son of God. Él es el Mesías, He's the Messiah, el Rey prometido. the promised King. Pero el reino del Mesías tiene fin. But the kingdom of the Messiah has an end. Yes. Yeah, that's true. Amen. Y aquí, usted lo acaba de leer. You just read it. Yeah. El reino del Mesías termina The kingdom of the Messiah ends cuando el último enemigo es vencido. when the last enemy is defeated. ¿Cuál es el último enemigo? What is the last enemy? La muerte. Death. Entonces Jesús será Rey de Reyes y Señor de Señores Jesus will be King of Kings, Lord of Lords, en la tierra on the earth hasta que haya destruido a todos los enemigos. when he has destroyed all the enemies. Y cuando el último enemigo es destruido, And when the last enemy is destroyed, su reino termina. his kingdom ends. Y Jesús ya no es más rey. And now Jesus is not more king. ¿Y entonces qué es lo que va a hacer? Then what he's going to do then? Mire,
todo vuelve al Génesis. Everything goes back to Genesis. En Génesis no habían reyes. In Genesis, there were no kings. En Génesis no habían templos. In Genesis, there were no temples. Por eso dice que en la nueva tierra no habrá templo. That's why it says that in the new earth there won't be a temple. En Génesis no habían sacerdotes. In Genesis, there were no priests. En Génesis no había un rey, un palacio. In Genesis, there was not a palace, a king. ¿Qué había en Génesis? What was in Genesis? En Génesis había una familia. In Genesis, there was a family. Eso es hermoso. That is beautiful. Este plan comenzó con un padre con hijos. This plan started with the father and his children. Ahora todos seremos hijos del Padre. Now we all were going to be children of the Father. Termina el reino del Mesías The kingdom of the Messiah ends. y comienza el Edén otra vez. And the Eden starts once again. Mire cómo termina toda esta historia. Look how this whole story ends. Es bueno ir al final de la historia It's good to go to the end of the para que story. usted sepa qué es lo que va a suceder. So you can see what is going to happen. Yes. Apocalipsis 20:11. Yes. Revelations 20:11. Así termina esta historia. This great story ends. Y vi un gran trono blanco. And I saw a great white throne. ¿Quién es el que se sienta en el trono? Who is the one that's sitting in the throne? El rey. The king. Ahí está el rey sentado. He's there. The king is Y there el, sitting. y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra, el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. And him that sat on it, from whose face the earth and heaven fled away, and there was found no place for them. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. And I saw the dead, small and great, stand before God. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, es el cual es el libro de la vida. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Esto es horrible, hermano. This is horrible. Porque por eso es que Dios nos está ofreciendo el Espíritu Santo. That's why God is offering us the Holy Spirit Para poder irnos en el rapto. to be able to go in the rapture. Porque si usted no logra irse en el rapto, Because if you don't get to go to the rapture, va a tener que ser juzgado por sus obras. you will have to be judged by your works. Hermano, y yo creo que ninguno de nosotros I don't believe none of us. quisiéramos que nuestras obras fueran publicadas. We want for our works to be published. Imagínese que un día usted se diera cuenta Can you imagine, like one day you realize que alguien lo ha estado filmando a usted en secreto that one day somebody has been filming you in secret durante 20 años during 20 years, y lo van a publicar and en it's el going to be internet? published in the internet? ¿Sabe qué pasaría? Do you know what is going to happen? Se suicidaría. You will kill yourself. Y espérese, en ese día ya no hay muerte para usted. And wait, in that day there will be no death for you. Usted va a tener que ver eso en la pantalla del cielo. You will see that in the screen of heaven. Y no tenga problema, hay And don't worry, tiempo there is time. para poder ver su vida entera. So they can see your entire life. Entonces por eso es que tenemos que correr al Espíritu Santo. That's why we have to run to the Holy Spirit. Porque allí en la sangre está el cloro para limpiar nuestra vida. Because in there is the Clorox to clean our life. Por eso dijo el hermano Branham, That's why Brother Brennan said, dijo, yo prefiero que me quemen vivo. I prefer for them to burn me alive. Yo prefiero que me llenen de disparos con una ametralladora. I prefer for them to fill me up with a shotgun. With a shotgun. Dijo que me abran, dijo, y que me llenen de brea y me den fuego. That they open me up and fill me up with pitch and they put me on fire. Pero no me dejen pararme en el día del juicio. But don't let me stand in the day of the judgment. Allí no hay gente buena, hermano. There is no good people there. Ahí todos somos pecadores. In there we are all sinners. ¿No sería bueno aceptar la oferta de Cristo, It hermano? wouldn't be better to accept the offer of Christ? Y el mar dio sus muertos que estaban en él. And the sea gave up their dead which were in it. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. And the death and hell delivered up the dead which were in them. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. And they were judged, every man according to their work. Aquí está el último enemigo vencido. Here's the last enemy defeated. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego.
and death and hell were cast into the lake of fire. Esta es la muerte segunda. This is the second death. Y el que no fue hallado en el escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. And whosoever was not found reading in the book of life was cast in the lake of fire. Recuerde, este no es el libro de la vida del Cordero. Remember, this is not the Lamb's book of life. El libro de la vida del Cordero termina en esta séptima edad de la iglesia. The Lamb's book of life ends in this last church age. Este es el libro de la Virgen Fatua. This is the book of the foolish virgin. Los que no fueron encontrados ni siquiera como Virgen Fatua The one that were not even found like us foolish virgins, van a ir al lago de fuego. they will go to the lake of fire. Si el justo con dificultad se salva, If the righteous with hardship gets saved, ¿a dónde aparecerá el impío, el pecador? where does the sinner stands on? Es algo terrible, ¿verdad? Something terrible. Este es el momento en que el reino del Mesías termina. This is the moment when the kingdom of the Messiah ends. Termina con el juicio del trono blanco It ends with the judgment of the white throne y la destrucción de los enemigos. and the destruction of the enemies. Ya no hay razón para qué seguir siendo rey. There's no reason for him to be king. Mire el siguiente verso. Look at the next verse. Ya la cosa cambió. The thing changed. 21:1. 21:1. Y vi un cielo nuevo y Era- una tierra nueva. And I saw a new heaven and a new earth. Porque el primer cielo y la primer tierra se fueron y el mar ya no es. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Yo me puse emocionado leyendo esto. And I got excited reading Y this. dijo, vamos a estudiar el futuro hogar del novio We're celestial. going to study the future home of the heavenly, La tierra nueva, hermano. the new earth, Y el nuevo cielo y and the new nueva heaven, tierra. new earth. El hermano Branham dice Where Brennan says que hay 3 cielos y 3 tierras. that there are 3 heavens and 3 earths. La primer cielo y la primera tierra The first earth and the first heaven, fue en los días de Noé. it was in the days of Noah, Y vino el diluvio and the flood came, y cambió la tierra and it changed the earth, y cambió el cielo. and the heavens changed. ¿Sabe que no llovía en ese tiempo? Do you know that in those days there was no rain? La lluvia salía de la tierra The rain would come out of the earth, y en el cielo no había nubes. and in heaven there were no clouds. Entonces después del diluvio And after the flood vino la segunda tierra y el segundo cielo. came the second earth and the second heaven. Aquí estamos ahora. We're here now. Y el segundo cielo y la segunda tierra The second earth and the second heaven, todavía duran durante el milenio. they last through the millennium, Porque después del milenio viene el juicio. because after the flood comes, Entonces viene fuego sobre la tierra then fire comes upon the earth para destruir a todos los ejércitos del diablo. to destroy all the armies of the devil. Y la tierra es renovada, dijo el hermano Branham, And the earth is renewed con fuego de Dios. with fire from God. Y la tierra se convierte otra vez en un paraíso. And the earth becomes one more time in a paradise. Y ahí viene el tercer cielo y la tercera tierra. And then the third heaven and the third earth comes. Y hubo un paraíso otra vez. A paradise one Oh, more time. dejemos eso es algo Let's maravilloso. leave that as something American. Y ya no habrá mar. And there will be no more. ¿Por qué? Porque los océanos son explosivos. Because the oceans are explosive. Y cuando toda esa agua explote, And when that all water explodes, ¿dónde quedará la tierra? what will the earth will be? Todo será cambiado. Everything will be changed. Todo será nuevo. Everything will be new. Tiene que haber espacio There has to be space. para todos los hijos de Dios, desde Adán hasta la última edad de la iglesia. There has to be a space for all the children of God from Adam to the last church Y age. vi un cielo nuevo y una tierra nueva. And I saw a new heaven and a new earth. Y porque el primer cielo y la primer tierra se fueron y el mar ya no es. For the first heaven and the first earth were passed away, Next. and there was no more sea. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. prepared as a bride, adorned for her husband. Ya no son los súbditos y el rey. Now there is not the subjects and the king.
Ya no viene la reina con el rey. No. Now the king and the queen comes. Terminó el reino. The kingdom ends. Terminó el reino del Mesías. The kingdom of the Messiah ended. Ahora es el esposo y la esposa. Now it's the husband and the bride. El Edén otra vez. The new Eden. Mire, ¿sabe usted que la palabra novia solo aparece 3 veces en la Biblia? Do you know that the word bride only appears 3 times in the Bible? Y nosotros hablamos mucho de la novia, ¿no? And we talk a lot about the bride, right? Y la palabra novia solamente está en griego. And the word bride is only in the word Hebrew. Es la palabra numfe. It's Numfe The word nymphe es griego. is Greek. Y yo estaba, mire, ¿sabe lo que significa numfe? Do you know what nymphe means? Se tradujo novia, It was translated to bride, pero significa mujer joven but it means young woman con un velo with a veil lista para el matrimonio. ready for marriage. Entonces dice que allá venía, dijo, la santa ciudad, So he says that the holy city will o come over sea, there. la novia, So ¿sí? the bride, lista, preparada, ready, prepared, como una numfe, as a nymphe, ajá, con su velo, with their veil, with their lista para su marido. veil, ready for her husband. Pero la palabra numfe But the word nymphe, significa nuera, it means also mother-in-law. no, daughter-in-law, La nuera. daughter, No, nuera. daughter-in-law. O sea, cuando Juan dijo, aquí viene la novia, Here comes the bride. When John said, él dijo, aquí viene la nuera. here comes the daughter-in-law. O sea, ¿quién es la nuera? Who is the daughter-in-law? La esposa del hijo. The wife of the son. Se lo perdieron, ¿no? Estamos hablando del libro de Hebreos, ¿no? We're talking about the book of Hebrews, La revelación del hijo. the revelation of the son. ¿Se acuerda del Padre eterno? Do you remember El the everlasting Espíritu Father, invisible. the invisible spirit? Y luego descendió y se manifestó como el hijo. Then ¿Sí? he came down and was manifested as the son. Entonces, ¿quién es ella? Then who is she? No es la esposa del Padre, Is not the wife of the father. es la esposa del hijo. Is the wife of the son. Por eso la llamó la nuera, That's why he called it the the daughter-in-law. daughter-in-law. Eso es hermoso, hermano. That is beautiful. Bueno, a mí me gustó. Bueno, si usted quiere leerlo en la Biblia, mire el verso 21:9. Look at when I read in the Bible. Y Look at vino a mí uno de los verse 7 ángeles. 21:9. Ajá. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas y habló conmigo diciendo. And there came unto me one of the 7 angels, which had the 7 vials full of the 7 last plagues, and talked with me, saying, Ven acá y yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Come hither, and I will shew thee the bride, the Lamb's wife. Ella no es la esposa del Padre, He is not the wife of the Father. ella es la esposa del He Cordero. is the Lamb's wife. Es hermoso. It's Por eso beautiful. es que le llama la nuera. That's why they call it the daughter-in-law. Sigamos avanzando. Let's continue. Estábamos en el 21:3, ¿no? We were 21:3, right? Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with man, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Todo vuelve al Edén. Everything goes back to Así Eden. como cada tarde Dios bajaba a tener compañerismo con sus hijos. Like every afternoon, he will come down to have fellowship with his children. Ahora Dios en su tabernáculo Now God in his tabernacle baja a tener compañerismo todos los días con sus hijos. comes down and have fellowship with his children one more time. Y limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow or crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Ok, continuemos con el misterio de la deidad. Let us continue with the mystery of Hebreos deity. 2. Hebrews 2, Ahora, verso 9. verse 9. Ahora, empero vemos, coronado de gloria y de honra, a Jesús, quien fue hecho
por poco tiempo menor que los ángeles. For we see Jesus crowned with glory and honor, who was made for a little while lower than the angels, Por el padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. for the suffering of death, that he, by the grace of God, should taste death for every man. David dijo David said que Jesús fue hecho un poquito menor que los ángeles. that Jesus was made a little lower than the angels. Pero cuando Pablo lo interpretó, But when Paul interpreted, dijo él un poquito de tiempo. he said a little while. Son dos cosas diferentes, Right? Two ¿verdad? different things, right? Ahora, verso 10. Verse 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria muchos hijos, perfeccionase por aflicciones al autor de la salud de ellos. For he became him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Es hermoso. Ahora, de esta parte dice perfeccionar a través de sufrimiento. He says perfect through suffering. Jesús era perfecto. Jesus was perfect. Pero esto es lo que el hermano Branham dijo en la obra maestra. But this is what Brother Branham said in the masterpiece, Que la obra maestra fue perfecta hasta que fue herida. that the masterpiece was perfect until he was wounded. Es hermoso. It was beautiful. Y el hermano Branham tomó eso del jardín del Edén. And Brother Branham took that from the Garden of Eden. Cuando la obra maestra Adán fue herida When the masterpiece Adam was wounded, y Dios sacó una novia de él. and God brought forth a bride out of him. Y ahora que hablamos de eso, And now that we speak about en that, el siguiente verso Pablo habla de nosotros. the next verse, Paul speaks about us. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. For both he had sanctified, and they who are sanctified are all one, of which cause he's not ashamed to call them brethren. Aquí Pablo está diciendo algo que los judíos no entienden. Paul is saying something that the Jews don't understand. Recuerde, le está predicando a los hebreos Remember, he's preaching to the y les Jews. está mostrando por las escrituras He's showing from the scripture que Jesús es el Hijo de Dios. that Jesus is the Son of God. Pero ahora le va a mostrar a los hebreos Now he's going to show the Hebrews que los cristianos son hijos de Dios también. that the Christians are also children of God. Tanto que el Mesías mismo So- les llama sus hermanos. So much that the Messiah himself calls them their brother. Ni siquiera les llama a sus hijos, He doesn't even call them their les children. llama hermanos. Calls them their brother. Jesús sería el primogénito entre muchos hermanos. Jesus was the firstborn from among many brothers. Ahora cita la escritura de la que está hablando, Now he's quoting the scripture that he's talking 12. about. 12. diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Saying, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto thee. Otra escritura. Another scripture. Y otra vez, yo confiaré en él. And again, I will put my trust in him. Y otra vez, And again, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. behold, I and the children which God had given me. Entonces ahí es donde toda la escritura So there is where all the scripture, nos habla estas palabras maravillosas it tells us these marvelous words que para nosotros son tan comunes. that for us are so common. Primera de Juan 3:1. 1 John 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Behold, what manner of love the Father, que seamos Has bestowed upon llamados hijos de Dios. that we should be called sons of God. Ahora, Jesús es el Hijo de Dios. So Jesus is the Son of God. Pero ahora nosotros también recibimos el mismo título. So we also receive the same title. Es asombroso. Like amazing. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Beloved, now we are the sons of God. Escuche, y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser.
and he does not yet appear what we shall be. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. But when we know when we shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. And every man that has his hope in him purified himself, even as he is pure. Ahora somos hijos de Dios. We are children of God now. Es cierto, no parecemos, It's true, we don't look like it. pero tampoco Jesús parecía. But Jesus didn't like it either. Didn't look like it either. Pero viene el día en que Él se va a manifestar. But there will gonna be one day that he's gonna be manifest. Y los hijos de Dios también serán manifestados. And the children of God also will be manifested. Gálatas 4:4. Galatians 4:4. Esto se pone muy bueno This aquí. becomes good here. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, But when the fullness of time was come, God sent forth his son, hecho de mujer, made of a woman, súbdito a la ley. made under the law. Ya entré en emoción. Now I got excited now. No me había fijado en este detalle. I didn't realize this detail. Jesús es el único Hijo engendrado de Dios. Jesus is the only begotten Son of God. No hay otro como Él. There's no one like him. Pero Juan, en el capítulo 1, But John in chapter 1, dice que los hijos de Dios it says that the children of God, ya no somos engendrados de carne ni de voluntad de hombre, that we are not begotten of flesh and blood of will of a man, sino por la voluntad y la palabra de Dios. but by the will and the word of God. Nosotros también somos engendrados de Dios We are also begotten of God por el nuevo nacimiento. by the new birth. Escuche, eso es Listen, hermoso. it's beautiful. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Ahora nosotros también vamos a ser llamados hijos. Now we're going to be called sons as well. Por cuanto sois hijos, escucha esto, And because your sons, listen to this, Dios envió el espíritu de su Hijo en vuestros corazones, God has sent forth the spirit of his son into your hearts, el cual clama, Abba, Padre. crying, Abba, Father. No tenemos el espíritu del Padre, We don't have the spirit of the Father. tenemos el espíritu del Hijo. We have the spirit of the Son. Por eso somos hijos. That's why we are children. Como Él es hijo, How somos he's a son, nosotros también. we are also children. Y mire esto. Así Because of que this. ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. ¿Recuerda los 4 títulos de hijo? Remember the 3 titles of son? Hijo de Dios, 4. 4 titles of son. Hijo de Dios, Son of God, heredero de todas las cosas. heir of all things. Y ahora Pablo dice, Now he says, como ahora ustedes también son hijos, and because you are sons as well, también ustedes son herederos. you are also heirs. Pero dice, ahora ustedes ya no son siervos. But also, he also says you are not servants anymore. Por eso es que los judíos no son hijos. That's why the Jewish the Jewish Ellos people son- are not children, not sons. Ellos son siervos. They are servants. Así dijo el profeta. That's what the prophet said. Porque ellos no recibieron el Mesías. Because they didn't receive the Messiah. Pero aquellos que recibieron, a los que le recibieron, But to them who they received him, les dio potestad de ser hechos hijos. they gave them power to become A children. los que no le recibieron, To the one who didn't receive him, seguirán siendo siervos. they keep being servants. Pero ustedes que han recibido al Hijo, But ye that have received the children, ya no son Yes, sir. siervos, ahora son hijos. you are not servants anymore. You are Esto es children. grande, This is hermano. great, brothers. Por eso es que cuando hablamos de los 4 títulos de hijo, That's why we speak about the 4 titles of a son. el hermano Branham dijo, el Reverend poderoso says- Dios develado ante nosotros. The mighty God unveiled before us. Pero en el día de Pentecostés, But on the day of Pentecost, Él se cambió de ser hijo del hombre a ser hijo de Dios. he changed himself from being the son of man to the son of God. Él vino no con el pueblo, sino en el pueblo. He came not with the people, he came in the people. El See? mismo Dios para llevar su ministerio a cabo a través de esta gran edad. The same God to carry his ministry on through in this great age. Si conocemos el mensaje, If we know the message, el Hijo de Dios es el Espíritu Santo, the Son of God is the Holy Spirit, trabajando en la iglesia. working on the church. Por eso es que somos llamados hijos de Dios también. That's why we're called children of God as well. Somos pequeños Jesús en este mundo. We're a little Jesus in this world.
Ahora ya no vivo yo. Now I don't live, not no Cristo, more. el Hijo de Dios, vive en mí. Christ, the Son of God, lives in me. Vamos a tratar de terminar I'm going ahora. to try to finish here. Verso 14, 2:14. Verse Hebreos 2:14. 2:14, sí. Hebrews 2:14. Aquí está la completa revelación de la deidad. Here's the complete the revelation of deity. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same. De la carne y la sangre de Jesús Of the blood and flesh of Jesus Christ. no eran parecidas, They a were not nosotros. alike to us. eran iguales. They were the same to us. La misma carne, la misma sangre The same blood, the same flesh que usted tiene en esta mañana that you have this morning, es la misma que Jesús tenía. it was the same that Jesus had. No había ninguna diferencia. There was not a difference. La única diferencia entre Jesús y nosotros The only difference between Jesus and us, era el papá y la mamá. it was the dad and the mom. ¿Ah? Correcto. Porque yo vine de un hombre y de una mujer. Because I came from a man and a woman. Pero el hermano Branham dice, Dios creó ambas células. Rebecca said that he created both of the cells, Y esas células engendraron al Hijo de Dios. and those cells begotten the children of the Son of God. Pero su carne y su sangre era igual que la suya y la mía. But his blood and his flesh was the same as ours. Para destruir por la muerte al que tenía el poder de la muerte, es a saber, al diablo. That through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Porque ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles, For verily he took not on him the nature of angels, sino que la simiente de Abraham tomó. but he took on him the seed of Abraham. Mire este, Look at this, 17. 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, Wherefore in all things it beloved him to be made like unto his brethren, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliations for the sins ¿Qué of es? the people. ¿Qué está diciendo Pablo? What Paul is saying, Entre Jesús y nosotros no había ninguna diferencia. between Jesus and us, there was no difference. Él era igual a nosotros en todos los detalles. He was the same as us in all details. Y aquí está la bomba atómica. And here's the atomic bomb. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. For in him that he himself had suffered him being tempted, he is able to succor them that are tempted. ¿Fue tentado Jesús? Was Jesus tempted? Recuerda que él estuvo 4 días en el desierto, Do you remember 40 días. That he was 40 days in the desert, En the wilderness, ajá, siendo tentado por el diablo. being tempted by the devil? Ok, ahí está escrito. Okay, it's Pero written there. Pablo va más profundo. But Paul is going deeper. No está hablando de 40 días de tentación, He's not talking about 40 days of temptation, sino que está hablando de algo más profundo que eso. but he's talking about something deeper than that. Busque allí Search there. Hebreos 4:15. Hebrews 15, 4 to 15. Avance. Vamos a regresar ahí después. Pero Hebreos 4:15, mire. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, For we have not a high priest which cannot be touched by the feeling of our infirmities. Qué traducción más horrible. What a bad translation. Vamos a leerlo como está escrito en la Biblia. We're going to read how it's written in the Bible. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado por el sentimiento de nuestras enfermedades, For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, mas tentado en todo según nuestra semejanza, mas sin pecado. but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Ve que Pablo no está hablando de 40 días de tentación. Can you see that Paul is not talking about 40 days of temptation? Pablo está diciendo que Jesús
tenía las mismas tentaciones que nosotros tenemos. Paul said that Jesus had the same temptations that we had. Aquí viene un golpe terrible a la revelación. He comes a great hit to the revelation. Dios se hizo carne. God became flesh. Veamos. A ver, ¿dónde está esto? Es que ya salté hasta ahí. Yo he escuchado predicar desde los púlpitos del mensaje I've heard preaching in the pulpits of the message que Jesús era inmortal, that Jesus was immortal, que Él murió por decisión propia. that he died by his own decision. Pero eso no es lo que Pablo dice. But that is not what Paul is saying. Él nació como un mortal. He was born like as a mortal. Esa es la palabra que Él usó. That's the word that he used. El Hijo del Hombre era un mortal. The Son of Man was a mortal. Porque si era inmortal, ¿cómo murió? Because if he was immortal, how he died? Es un absurdo. It's an absurd. Mire, el cuerpo de Jesús estaba sujeto a muerte. The body of Christ was subject to death, right? ¿Dicen amén a eso? Say amen to that. ¿Por qué Jesús pudo morir? Why Jesus was able to die? Porque el hermano Branham nos dice Because Brother Branham tells us que él dejó a un lado su teofanía that he left aside his theophany para venir en un cuerpo igual que el de nosotros. to come in a body just like ours. Si él hubiera estado con la teofanía unida al cuerpo, If he would have been with the theophany joined to the body, él hubiera sido un hombre glorificado. he would have been a glorified man. Él hubiera sido inmortal. He would have been immortal. Pero como no tenía esa teofanía, But because he didn't have that theophany, él estaba sujeto a muerte. he was subject to death. Por eso el hermano Branham dice That's why Brother Branham que says Jesús estaba sujeto a enfermedades. that Jesus was subject to infirmities and sickness. Porque la enfermedad es fruto de la muerte. Because sickness is a fruit of death. ¿Dicen amén a eso? Say amen to that. Ahora la gran pregunta. Now the great ¿Están question. conmigo aún? Are you still with me? ¿Estaba Jesús sujeto al pecado? Was Jesus subject to death, to sin? El cuerpo de Jesús. Hablamos de Jesús. The body of Jesus, right? We're talking about Jesus. Porque nuestro cuerpo nació en pecado. Because our body was born in sin. ¿Estaba el cuerpo de Jesús sujeto a pecado? Was the body of Christ subject to sin? Él no nació igual que nosotros He was not born the same as us. porque Él no trajo el gene de la muerte. Because he didn't bring the gene of death. Él no vino híbrido. He didn't come hybrid. Entonces es fácil entender So it's easy to understand que Él no estaba sujeto al pecado. that he was not a subject of sin. Pero no es lo que Pablo está enseñando. But it's not what Paul is teaching. Si una persona tiene tentaciones, If a person has temptations, es porque tiene inclinaciones hacia el pecado. because it has inclinations to sin. Un ángel no puede ser tentado An angel cannot be tempted porque él está un poquito más alto que nosotros. because he's a little higher than us. Pero los seres humanos sufrimos tentaciones But the human beings suffer temptations porque esta carne está sujeta a las tentaciones. because this flesh is subject to temptation. Eso es lo que Pablo está diciendo. That's what Paul is saying. Que Jesús era un hombre sujeto a tentaciones igual que nosotros. That Jesus was subject to temptations just like us. Y el hermano Branham dice, And Brother Branham says, allí está la alfombra roja. there is the white carpet, the the red red carpet. La bienvenida para todos. The welcome to everybody. ¿Quién es el indigno de venir? Who is the unworthy to come? Si Jesús era igual que usted, If Jesus was just like you, igual que nosotros. the same as us. Porque sí, escuche esto, hermano. Listen to this. Si Jesús tenía una sola diferencia, Because if Jesus had one single difference, Él no podía salvarnos. he could not redeem us. Porque la ley de Dios estableció Because the law of God established que solo un pariente cercano podía restaurar, redimirnos. that only a kinsman redeemer could redeem us. Santiago dice, James says, vaya y léalo, Santiago 1. go and read it, James 1. Nadie puede ser tentado No one can be tempted si no tiene malos deseos. if he doesn't have bad desires. Así lo dijo Santiago. That's how James ¿Dicen said. amén a eso o Amen quieren to que lo that. leamos? You want to read it? Leámoslo pues. Mire, Santiago 1:13.
James 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. Let no man say when he's tempted, I am tempted of God. Porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta alguno. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any way. Dios no puede ser tentado. God cannot be tempted. Porque Jesús sí podía ser tentado. Why was Jesus was able to be tempted? Si cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos es atraído y cebado. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Entonces, si Jesús era tentado, So if Jesus was tempted, en su carne habían malos deseos. in his flesh there were bad desires. Porque si no, no hay nada de tentación. Because if not, there is no temptations. ¿Ve usted que esto es terrible? Can you see that this is terrible? Oh, y yo estoy viendo a los católicos del mensaje. And I see the Catholics of the Ay, message. hermano, no diga eso, eso es blasfemia. Don't say that, brother. That's blasphemy. Eso es lo que Pablo enseña, That's what hermano. Paul is teaching. ¿Por qué se asusta? Why do you scare? Porque usted no es creyente. You're not a believer. Y la concupiscencia, o sea, los malos deseos, después de que han concebido para el pecado ha sido cumplido y engendra muerte. Then when lust has conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Aprenda esto, hermano. Learn this. La tentación no es pecado. Temptation is not sin. Por eso es que Jesús no tenía pecado. That's why Jesus didn't have any sin. Pablo dijo, Paul said, Jesús fue tentado en todo, mas sin pecado. Paul was tempted, Jesus was tempted on everything, but without a sin. Tener tentaciones no es pecado, To hermano. have temptation is not a sin. Caer en las tentaciones es To pecado. fall into the temptation is a sin. Amen. ¿No es algo maravilloso? Is it something amazing? Hermano, no somos ángeles. Brother, we're not angels. Ni Jesús lo era. Not even Jesus was. Él era menor que los He ángeles. was a little lower than the Igual angels. que nosotros. The same as us. Y él tenía tentaciones. And he had temptations. Romanos 8:3. Romans 8:3. Aquí viene la bomba atómica. Here's the atomic bomb. Que el hermano Branham predicaba una y otra vez. That Brother Branham will preach over and over. Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne. For what the law could not do, in that he was weak through the flesh. ¿Por qué nadie podía vivir los 10 mandamientos? Why nobody was able to live the Ten Commandments? Porque esta carne tenía malos deseos. Because this flesh had bad desires. Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. God sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. But the righteousness of the law might be fulfilled in Gloria a us, Dios. who walk not after the flesh, but after the Spirit. El hermano Branham citaba una y otra vez. Brother Branham will quote over and over. Jesús, un hombre en semejanza de pecado. Jesus, a man in likeness of sin. Dios se vistió de carne pecaminosa. God covered himself with sinful flesh. Entonces nosotros nos preguntamos, And we ask ourselves, si Jesús era igual que yo, if Jesus was the same as us, as ¿cómo me, pudo vencer la tentación? how was he able to defeat temptation? ¿Cómo pudo vencer el pecado? How was he able to defeat sin? Por el Espíritu que By the estaba Spirit en ese cuerpo. that was inside of that body. Por eso Pablo dice, That's what Paul y said. si nosotros también recibimos el Espíritu, But if we have the Spirit as well, vamos a ser más que vencedores. we're going to be hermano. more than overcomers. Su cuerpo nunca va a cambiar. Your body will never change. Es el Espíritu el que nos da ese poder. It's the Spirit who gives us that ¿No power. es algo maravilloso? Is something amazing? Vamos a terminar. Hebreos capítulo 2, parte 2. 1, 7, 2. Hebrews chapter 2. Oh, dejé mucho atrás ahí que Dale, estaba Pedro. bueno. Pero está bien. El hombre siempre temió la muerte. Man always feareth death. Cristo se hizo pecado. Christ became flesh. ¿Ah? Christ became sin. Ajá. Ya decía yo. ¿Cómo dijo? How he said it? Cristo se hizo pecado. Christ became sin. Eso es demasiado, hermano. Humillado para tomar la muerte sobre sí mismo.
made low to take death upon himself. Y no se avergüenza de ser llamado nuestro hermano porque fue tentado como nosotros. And he's not ashamed to be called our brother, for he was tempted just like we are tempted. Y él puede ser el tipo correcto de intercesor porque él soportó la misma clase de tentación que usted soporta. And he can be the right kind of intercessor because he stood the same kind of temptation that you stand. Y él tomó su lugar sabiendo que usted no podía soportarla usted mismo. And he took your place knowing that you couldn't take it yourself. Como dijo Pablo, How Paul said it? él se hizo como yo He became like me, para que yo pudiera ser como él. that I may become like him. ¿No es eso claro? Isn't that clear? Yes. Entonces, ¿no lo ven, hermanos, hermana? Todo es gracia, todo gracia. So don't you see, brother, sister, the whole thing is grace. No es lo que usted haga, en fin, es lo que él Oh. ya hizo por usted. All of it is grace. It's not what you do. Anyhow, it's what he's already done for you. Ahora bien, usted no puede hacer una sola cosa para merecer su salvación. Now, you can do one thing to merit your salvation. Su salvación es un regalo. Your salvation is a gift. Cristo se hizo pecado para que usted pudiera ser justo. Christ became sin that you might become righteous. Y Él es el capitán perfecto para nuestra salvación, He's the right kind of a chief captain for our salvation. porque sufrió como nosotros y fue tentado como nosotros. Because he suffered just like we suffered, and Y no se avergüenza de ser llamado nuestro hermano, porque Él sabe por lo que pasamos. Oh, bendito sea su nombre. he's been tempted just like we were tempted, and he's not ashamed to be called our brother because he knows what we go through with. Oh, blessed be his name. Dice, escucha esto. Listen to this. Ahora 2:8-9. Hebreos capítulo 2, parte 3. Hebrews chapter 2, part 3. Ahora bien, ¿se han dado cuenta de que cuando votamos por un presidente, cada agricultor vota por un presidente que ha sido agricultor porque conoce la parte difícil de la vida del agricultor? Now, did you ever notice when we vote for a president, every farmer will vote for a president that's been a farmer, for he knows the hard part of the farmer's life? O sea, por supuesto, eso es absurdo. Of course, that's absurd. Nadie va a poner a un presidente porque es agricultor. Nobody's going to put a president because he was a farmer. Lo va a poner porque es conveniente a los intereses de la nación. They're going to place him a president because it's convenient to the interests of the nation. Pero lo que el hermano Branham nos está diciendo But what Brother Branham is telling us, es que el ser humano desea tener a alguien que lo entienda. that the human being desires to have somebody that understands him. Dice, ven, él quiere a un hombre que le comprenda, que le entienda. See, he wants some men who understand. Y antes que Dios pudiera entender, And before God could ever understand, siendo él esa gran santidad, ¿cómo podía entender después de que había condenado al hombre? him being that great holiness, how he could ever understand after he condemned a man? Por su santidad él condenó al hombre. By his holiness, he condemned man. Y la única manera que él sabría justificar al hombre es hacerse hombre. And the only way he will ever know how to justify a man is to become man. Y Dios no podía sufrir en el espíritu. God could not suffer in his spirit. Tuvo que encarnarse para sentir el dolor de la enfermedad. He had to become flesh to feel the pain of sickness. Él no tenía por qué enfermarse, He didn't have to get sick, pero él quería probarlo. but he wanna taste it, La tentación de la lujuria. to feel the temptation of lust. Escuche, Listen, Jesús tuvo la tentación de la lujuria. Jesus had the temptation of lust. La tentación de la necesidad. They feel the temptation of want, La tentación del hambre. to feel the temptation of hunger, El poder de la muerte. to feel the power of death. Para poder asumir la responsabilidad de pararse en la presencia del gran Espíritu Jehová para hacer intercesión por esta vida. That he might take it upon himself to stand in the presence of the great Spirit of Jehovah to make intercession to his Y life. Jesús tomó eso para interceder por nosotros, And Jesus took that in order to make intercessions for us, porque Él sabe cómo usted for se he siente. knows how he feels. Cuando eres tentado, When you're Él sick, sabe cómo te sientes. He knows how you feel. Ojalá que podamos entender I esto. hope we can understand this. Creo que solo para terminar el I capítulo. believe only to finish the chapter. No, ya lo leímos, ¿verdad? We read it already, right? Porque él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No, ¿verdad? ¿No lo leíste? Eso. Ok, es el verso 2:18. Es el final del capítulo. Ahí está, no. Vamos. 2:18. Go, go, go.
Es el último verso de lo que nos está hablando el hermano Branham. It's the last verse. Ajá. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, For in that he himself had suffered being tempted, es poderoso para socorrer a los que son tentados. he's able to succor them that are tempted. El hermano Branham dice que esa palabra socorro Brother Branham says that word succor, significa simpatizar. it means to sympathize. Es una palabra que nosotros en español no ocupamos bien. It's a word that in Spanish we don't use correctly. En inglés la palabra simpatizar In English, the word to sympathize, significa sentir lástima, to feel, it means to feel pity, dolor por el sufrimiento de los demás. feel pain for the sufferings of the people. También significa entendimiento, Also means understanding, sentir lo que el otro siente. to feel what the other one feels. También puede usarse la palabra empatía. It can also be used the word empathy. Es la capacidad de entender el sufrimiento del otro. It's the capability to understand the feeling of the next person. Pero la única manera en que Dios pudiera sentirse así But the only way that God will feel like that era ser igual que nosotros. is to be like us. Ahí está el misterio de la piedad. There is the mystery of the deity. Dios manifestado en la carne. God manifested in the flesh Ajá. Para poder ser igual que nosotros. to be able Entonces, to be like just like Leamos us. esa última porción Let's y read that terminamos. last portion. Esto es hasta el final. Hebreos capítulo 2, parte 2. 1:7-9. 1:7-9. Next. Ahí está. Terminamos, hermano. Gracias por su paciencia. Thank you for your patience. Esta es la razón por la que Cristo, Dios, tuvo que hacerse pariente nuestro. And that's the reason that Christ, God, had to become king folks to us. Y descendió y se hizo hombre y sufrió la tentación. And he came down and was a man and he suffered a temptation. Y fue objeto de burla, de mofa, de persecución e ignorado, llamado Belcebú y mofado y sufrió la pena capital. And he was laughed at, made fun of, and persecuted and ignored and called Beelzebub and scoffed at and suffered death unto capital punishment. Ve, tuvo que ser pariente nuestro. See, he had to be king folks to us. Tuvo que ser acusado falsamente porque ustedes son acusados falsamente. He had to be falsely accused because you are falsely accused. Tuvo que soportar la enfermedad porque ustedes están enfermos. He had to bear sickness because you are sick. Tuvo que soportar los pecados porque eran nuestros pecados. He had to bear sins because it was your sins. Y tuvo que hacerse pariente nuestro. And he had to become king folks. Y la única manera en que pudo redimirnos fue siendo pariente nuestro. And the only way he could redeem us was to be king folks to us. ¿Y cómo se hizo pariente nuestro? Fue tomando la forma de carne pecaminosa y haciéndose uno de nosotros. And how he became king folks is by taking on the form of sinful flesh and becoming one of us. Y en eso Él pagó el precio y nos redimió de nuevo a la comunión con el Padre. ¡Oh, qué Salvador! And in that he paid the price and redeemed us back into the fellowship of the Father. Oh, what a Savior. No hay palabras para expresarlo, Words couldn't express it. porque Él mismo padeció estando sujeto, siendo capaz de socorrer a los que son tentados. For in that he himself had suffered being subject and able to succor them that are tempted. Socorrer significa simpatizar. Succor means to sympathize. La razón por la que se hizo así fue para simpatizar con usted. That the reason he became this, he might be sympathetic with you who are, que tiene altibajos, pequeñas salidas y entradas. have your ups and downs and your little ins and outs. Sus tentaciones se vuelven tan grandes que apenas puede soportarlas. And your temptations get so great you can hardly stand it. Él sabe cómo simpatizar con usted. He knows how to sympathize with you. Él no es un juez, He's not a judge. Él es un salvador. He's a savior. Él es un redentor. He's a redeemer. Viene el día There will be a day el que el Salvador se convertirá en juez. that the savior become a judge. Pero ahora Él es Salvador But now todavía. he's a savior now.
Él sabe cómo simpatizar con usted. He knows how to sympathize with you. Se sienta allí para interceder. He sits there to make Se intercession. sienta allí para amarle a He usted. sits there to love you. Y aunque usted se descarríe, Él no le abandonará. Though you go stray, He won't forsake you. Él seguirá buscándole, llamando a su corazón. He will still come after you and knock at your heart. Y lo hará mientras usted sea mortal en esta tierra, porque Él le ha amado, Él le redimió. He will do it as long as you are mortal on this earth, for He has loved you. He redeemed you. ¿No es esto maravilloso, Isn't this hermano? amazing? Pues realmente es algo asombroso. It's something amazing. Terminamos aquí. We finish here. Pensemos en la gran encarnación. Let us think about the great incarnation. La palabra nos muestra grandes revelaciones. The word shows us great revelations. Y yo comencé a pensar, ¿por qué tenía que hacerse carne? And I started thinking why He had to become flesh, Igual que nosotros. just like us. Primero, First, para que el Padre pudiera revelarse a nosotros. for the Father could reveal unto us El Padre Himself. invisible. The invisible Father, Y vimos su gloria. and we saw His glory. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Whosoever has seen me has seen the Father, Porque el Padre quería que lo conociéramos. because the Father wanted us to know Him. Él se hizo carne He became flesh, porque Él estableció la ley. because He established La ley de la redención. the law of redemption. Y solo un hombre podía salvar a otro hombre. And only a man could save another man. Él se hizo carne He became flesh para ser sumo sacerdote. to be a high priest, O sea, un intercesor. an intercessor, El que sabe lo que sufrimos the one that knows what we suffer, para hacer una expiación. to make an atonement, O sea, pararse entre Él y Dios. to stand Entre between, nosotros y between Dios. us and God, Para hacer reconciliación. to make reconciliation, Para unir a los dos que una vez estaban separados. to join the two that were separated. Ujú. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús en el río Jordán, When the Holy Spirit came upon Jesus in the Jordan River, el cielo y la tierra se reconciliaron. heavens and earth reconciliate. El hermano Branham dice Brother Branham says que Dios se hizo hombre that God became flesh para ser justo. to be righteous. Porque si Él hubiera mandado a un ángel a morir por nosotros, Because if He would have sent an angel to die for us, Él hubiera sido injusto. He would have been an unjust. La única manera de ser justo The only way to be a righteous, era morir Él mismo. He was to die Himself. Por eso se hizo carne. That's why He became flesh. Pero también para ser un juez justo. But also to become a righteous judge. Un juez justo para condenar a los pecadores. A righteous judge to condemn the sinners. Porque es injusto que un Dios condene a un hombre. It's unjust for a man, a God, to condemn a man. Solo un hombre puede condenar a otro hombre. Only a man can condemn another man. ¿Pudiera un adulto condenar a un niño? Can an adult condemn a child? No tienen el mismo nivel. They don't have the same level. Un Dios A God no puede ser justo condenando a un hombre nacido en pecado. cannot be just condemning a man that he was born in sin. Por eso se hizo como nosotros. That's why He became like us. Y le dijo a los creyentes, And He told the no believers, tengan miedo. don't be afraid. Yo he vencido el mundo. I have overcome the Yo world. he vencido todo. I have overcome everything. Para ser justo, To be righteous, Él se hizo hombre. He became the man. Aquí hay una cosa que a usted se le perdió. Usted se le saltó. There's something that you jumped. Para destruir al diablo. To destroy the devil. Así dijo Pablo. That's why it said Para destruir al diablo. destroy the devil. Y usó la palabra diablo. And He used the word devil. No usó la palabra Satanás. He didn't use the word Satan. No usó la palabra adversario. He didn't use the word Usó la adversary. palabra diablo. He used the word devil. Diablo significa acusador. Devil means accuser. Para destruir al acusador. To destroy the accuser. Ya no tiene argumentos con qué He pelear. doesn't have any arguments to fight. ¿Quién puede condenar a los escogidos de Dios? Who can condemn the children of God? Si Dios es el que justifica. If God is the one who justifies. En las palabras del hermano Branham, In the words of Brother Branham, el juez es el mismo abogado. the judge is the same attorney. El que nos está defendiendo The one who is defending es us el mismo que nos perdona. is the same that forgives us. Para eso se hizo carne, That's what He became flesh. para ser el abogado. To become an attorney.
Y dijo que para destruir por la muerte. And he said to destroy death. Dice el hermano Branham Reverend said, que si usted quiere matar a un hombre que le está atacando, if you want to kill a man that is attacking you, no le corte el brazo, don't cut the arm. no le corte la pierna, Don't cut the leg. córtele la cabeza. Cut the head off. Y dijo el hermano Branham, Reverend said, para destruir la muerte, to destroy death, le cortó la cabeza, he cut the head off. le cortó el pecado. He cut the Y sin. cuando él cortó el pecado, When he cut the sin, se acabó la muerte. death was gone. Hermano, Brothers, el fruto del pecado es la muerte. the fruit of sin is death. El fruto del pecado es la enfermedad. The fruit of sin is sickness. Por eso es que cuando Cristo quitó el pecado, Correcto. Amén, amén. That's why Jesus removed the sin. ya no hay muerte para los hijos de Dios. There is no death for the children of God. Aún la enfermedad puede ser sanada. Even the sickness can be cured. No es algo maravilloso. This is something amazing. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Who believeth in me, he will not die eternally. Ahora entiendo por qué él dijo esas palabras. Now I understand why he said those words. Y para terminar, And to finish, él se hizo hombre, he became man, igual que nosotros, just like us, para simpatizar con nosotros. to sympathize with us, Para que cuando usted, para entender nuestras tentaciones, to understand our temptations, para entender nuestras debilidades, to understand our weakness, para conocer la tentación y vencerla, to know the temptation and overcome it, para conocer la tentación to know the temptation y saber lo que se siente, and to know what it feels like, para conocer la tentación to know the temptation y ponerse de nuestro lado. and to put for him to be in our side. Señor, Él no fue perfecto en la tierra, Lord, he was not perfect on earth, pero yo me pararé con Él a su lado, but I will stand next to him porque yo fui como Él. because I was like him. Yo sé lo que Él sufrió. I know what he felt like. I know what he suffered. ¿No es maravilloso esto? It's something amazing. Esto es la cosa más That's gloriosa. the most amazing thing. Ya no sigo hablando. Esto es, ya tengo cansado mi hombre aquí. Ok, bendito es el nombre del Señor. Blessed is the name of the Lord. Esto es maravilloso. It's something amazing. Ahora piense en este gran Salvador. Think of this great Savior. Ahora piense en la advertencia de Pablo. Think of the Paul's warning. Es necesario que con más seriedad, It is necessary that with more earnestly, earnestly, pongamos atención a las cosas que nos ha hablado el Hijo de Dios, we will pay attention to the things that the Son of God has spoken unto us, para que no se nos vayan de nuestras manos. so they don't. They, Something like hay la palabra que Okay. que no nos corramos. Ajá, sí. Ok. That it vamos a doesn't go encontrar. away from our hands. Let me see. Oh, I don't know. Ok. Entonces, que no perdamos esta oportunidad. That we don't miss this opportunity. Porque si la palabra de los profetas fue firme, Because if the words of the prophets was firm, ¿no es más firme la palabra del Hijo de Dios? is it not more firm the words of the Son of God? Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros How are we going to escape then? si somos negligentes If we're negligent con una salvación tan with grande? such a great salvation? Hermano, Jesús hizo que todos nosotros naciéramos en pecado Jesus made for every single one of us to be born in sin, para eliminar a todo otro Salvador to eliminate any other Savior, y ser Él el Salvador. and for Him to be the Savior. Todos somos parientes, We are all kinsmen, pero no somos dignos. but we're not worthy. Los ángeles son The dignos, angels, they're worthy, pero no son parientes. but they're not kinsmen. Pero que de esa manera Dios eliminó a todos In that way, God eliminated everybody para ser el único en esta mañana. to be the only one this morning. Solo Él es digno. Only He is worthy. Él es el Goel He's the Goel, y nos está llamando and He's calling us para ser participantes de su naturaleza divina. to be partakers of His divine Qué nature. hermoso es What eso. a beautiful thing. Oremos. Let's pray. Padre, te damos gracias Heavenly Father, we give you por tus thanks bendiciones. for your blessing. Padre, saber que estamos hablando con un Father, Dios que To entiende. know that we're talking with a God that understands. Padre, y tú entiendes
cuál es nuestra necesidad en esta mañana. and you understand what is our need this morning. Sana al enfermo. Heal the sick. Dale fuerzas al que está débil. Give strength to the one that is Dale, weak. dale tu ayuda al que está confundido. Give your help to the one that is confused. Padre, provee al que está en necesidad. Provide to the one that is in need. Y quita nuestras dudas. And remove our doubts. Aumenta nuestra fe. And raise our faith. Perdona nuestras fallas. Forgive our failures. Límpianos de nuestros pecados. Forgive our sins. Cleanse us from our Y que sins. recibas gloria en esta mañana. May you receive glory this En morning. el nombre del Señor Jesucristo. In the name of Lord Jesus Christ. Nuestra vida está en tus manos. Our life is in your hands. Bendíganos en esta semana Amen. Bless us this week a cada uno de nosotros. to every single one of us. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen, Lord. Amén. Amen. El Señor les bendiga y les guarde. May the Lord bless each one of you.